Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 95, 96, 97 y 98 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 95. Izuku Midoriya pasó su juventud persiguiendo nubes. Dedicaba horas a estudiar héroes, desde los recién llegados hasta los veteranos, desde los menos conocidos hasta los 10 mejores. Ni siquiera se limitó a estudiar héroes japoneses, sino que viajó por todo el mundo para aprender sobre la cultura de los héroes. Pasaba los días teorizando sobre los héroes, estudiando sus límites y descubriendo datos poco conocidos. Averiguaba cómo el mundo interactuaba con ellos y cómo, a su vez, los héroes interactuaban con el mundo. Sus habilidades, sus estilos, sus poderes. Todo eso estaba a su alcance si se esforzaba. Puede que jamás hubiera realizado el entrenamiento físico necesario para alcanzar su sueño, siendo tan débil como era, pero mentalmente era incomparable. Leyes, restricciones y regulaciones de héroes. Lo sabía prácticamente todo, y lo que no sabía, sabía dónde encontrarlo. Ese conocimiento le venía de perlas ahora. Por ejemplo, Gan Orca no solía pelear en espacios cerrados. Perseguía a los villanos por las calles con frecuencia y, debido a su gran tamaño, solía ser atacado desde abajo. Los villanos de gran tamaño que se enfrentaban a él en duelos individuales no cabían en espacios cerrados, lo que significaba que Gan Orca tenía una dirección a la que no estaba acostumbrado a ser atacado. Wright se abalanzó desde el techo directamente sobre su presa, atacando desde un ángulo imposible de bloquear con los brazos. Como un halcón que se lanza en picada, su cuerpo cayó rápidamente para golpear, y luego desapareció en un instante, apartando a su víctima de una patada y empujándola. Gan Orca levantó la vista, intentando retroceder y levantar la guardia contra el ataque, pero Wright pasó directamente por encima de sus defensas y lo golpeó en la cabeza, empujándolo un paso hacia adelante. Se giró para intentar enfrentarse de frente a su oponente más rápido, pero al girar su cuerpo, se dirigió directamente hacia el siguiente ataque en picado. Cuando la gente se ve desorientada, suele intentar recuperar el equilibrio primero. En el instante en que Gan Orca dio un paso adelante, Wright ya se había reposicionado en un nuevo ángulo de ataque, lanzándose en picado en cuanto Gan Orca empezó a girar. Su cabeza de orca debilitaba considerablemente los ataques a la cabeza, y se necesitaría mucha fuerza para derribarlo, así que tendría que usar su propia fuerza contra él. Para conseguir esa oportunidad, atacó una y otra vez, golpeando a Yamato en el proceso con un impacto certero. Retrocedió tambaleándose, evitando caer, y cargó en la dirección donde había visto a Wright por última vez. Si seguía recibiendo ataques, no importaría lo débiles que fueran. Cualquier muro acabaría cayendo si uno seguía golpeándolo. Así que, para ganar impulso en lo que hasta ahora había sido una paliza unilateral, forzó su cuerpo a ir tan rápido como pudo, más rápido de lo que su mente podía reaccionar, solo para asestar un golpe fuerte. Una buena herida podía aplastar la capacidad de un villano para contraatacar, así que solo necesitaba buscar ese buen golpe. Gan Orca se cansó de ser un saco de boxeo y se dirigió directamente hacia la última dirección desde la que Wright había atacado. Se movía con rapidez para un hombre de su tamaño, aplastando con facilidad todo lo que se interponía en su camino. Fue un ataque poderoso y contundente, justo lo que Wright había estado esperando. Gan Orca intentaba crear sus propias condiciones para la victoria, pero Wright le permitía a Gan Orca darle todo lo necesario para ganar antes incluso de que pudiera ver la meta. Los dos comenzaron a moverse en perfecta sincronía, pero uno de ellos no se percató de que bailaban al son de la misma melodía. Por desgracia, Wright llevaba un año siguiendo esa corriente, desde aquella pelea en las calles del pueblo abandonado, cuando les dieron una paliza a esos adolescentes borrachos. Siempre que Izuku corría peligro, Wright tomaba las riendas. Izuku quizás había creado a los demás, pero Wright fue el primero y sería el último. Gan Orca se movió en línea recta hacia donde había estado Wright, con los brazos en alto para proteger sus puntos débiles. Sus ojos estaban ocultos tras manos capaces de doblar el acero, y la potencia de su embestida podría incluso herir a Olmig por la fuerza que la impulsaba. Pero incluso con todo ese poder, no era más que una embestida a ciegas. Puede que le hubiera arañado a Olmig, pero ningún luchador que se precie se dejaría atrapar por un ataque tan chapucero.
Al menos, no sin un plan. Wright saltó directamente frente a Ganorka, fijando sus piernas para formar una base sólida que soportara toda la fuerza con la que iban a tener que lidiar. Su brazo izquierdo agarró la saya, sujetándola para un desenvainado preciso, mientras que su brazo derecho permaneció sujeto a la empuñadura hasta el último segundo, permitiendo que Ganorka se estrellara contra ella para obtener el mejor disparo posible. Ganorka se inclinó hacia adelante y se impulsó contra los escombros mientras cargaba, acumulando rápidamente una enorme velocidad y potencia, dirigiendo todo su cuerpo hacia el último escondite donde Wright se había infiltrado, un lugar al que había regresado 2 veces y al que, si no lo molestaban, volvería de nuevo. Su cuerpo se movía más rápido de lo que su mente podía procesar, y aunque nunca mostraba esa velocidad al público, esa fría mañana era una excepción. Había que acabar con Wright a cualquier precio, y capturarlo con vida ya no era la máxima prioridad. Su cuerpo estaba completamente expuesto. Solo defendía su cabeza, ofreciendo un blanco fácil para el contraataque. No podían fallar. La mano de Wright descansaba sobre Yamato, su respiración completamente tranquila. Un solo tajo, un solo golpe y una sola muerte. Muramasa salió disparada de la vaina, cortando el cuerpo expuesto de Ganorka. El propio impulso de Ganorka lo lanzó aún más contra la espada, dándole a Wright la fuerza necesaria para perforar sus defensas. Un leve chorro de sangre salpicó cuando la espada se clavó en el cuerpo del hombre más grande. El corte en sí tenía apenas unos centímetros de profundidad, y la espada ni siquiera pudo atravesar el cuerpo de Ganorka, bloqueada por su masa y la fuerza limitada de Wright. Un ataque terrible. La carga de Ganorka se desmoronó cuando algo le golpeó el estómago. Su juego de pies se volvió torpe por un instante, pero aún así cayó, sintiendo un calor extraño que se extendía desde su abdomen. Si bien las lesiones eran tan comunes como la hierba en el mundo del heroísmo profesional, él era uno de los héroes más resistentes de Japón, y su piel gruesa significaba que había algunas heridas que nunca había sufrido. Las balas de bajo calibre no podían perforar su piel y las cuchillas comunes se le clavaban. Esta era la primera vez en mucho tiempo que lo cortaban. Aún así, logró contraatacar, plantando los pies y recuperando parte del impulso perdido para lanzar un único puñetazo sólido, inclinándose para imprimirle la mayor fuerza posible, pero ya era demasiado tarde cuando su puño destrozó el suelo, astillándolo y creando una red de grietas. Ganorka se llevó una mano al estómago para comprobar la gravedad de la hemorragia mientras se ponía cada vez más a la defensiva, manteniendo los brazos cerca de la cabeza pero sobre la herida para protegerse lo mejor posible. Intentó controlar su ritmo cardíaco y observar su entorno mientras el pánico aumentaba, pero este tipo de situación no era algo para lo que uno pudiera entrenarse. O te mantenías fuerte y sobrevivías, o te derrumbabas. Ni siquiera pudo ver el ataque que venía por detrás mientras el hacha se balanceaba, reaccionando solo por el calor. Atravesó el aire y el suelo con facilidad mientras Wright se deslizaba hacia él, manteniendo el hacha en movimiento para no perder impulso. Wright se balanceaba por encima de la cabeza, de lado, en todas direcciones mientras avanzaba hacia Ganorka, quien seguía retrocediendo, esquivando ataques y escombros por igual mientras intentaba lanzar sus propios ataques. Ganorka arrojó escombros y cajas de chatarra de su entorno para intentar desorientar a Wright, pero todo fue partido con la misma facilidad. Finalmente, Ganorka chocó contra la pared. Intentó moverse hacia un lado, pero desde la misma dirección en la que intentó moverse, el hacha se balanceó para golpearlo mientras intentaba escapar. Podía intentar escapar y recibir el golpe, esperando que sus defensas fueran más resistentes que el suelo que ya había cortado, o intentar atrapar el hacha antes de que lo golpeara. Dado que atrapar el hacha tenía menos desventajas obvias, optó por eso, extendiendo las manos y agarrando el hacha por el mango. Wright soltó a Rita sin pensarlo 2 veces y avanzó. Los brazos de Ganorka ya no protegían su punto débil, sino que sujetaban a Rita, y Wright no desaprovecharía una oportunidad como esta. Su mano derecha se movió rápidamente hacia atrás, agarrando su espada. No podía contraatacar ni desviar esto, Yamato podría partirlo fácilmente por la mitad. Una vez más, Muramasa salió disparada de su vaina, cortando a lo largo de la herida anterior. La espada era lo suficientemente afilada como para perforar las defensas de Ganorka, pero Wright carecía de la fuerza necesaria para lograr el corte preciso que deseaba. Con una espada como esta, al aplicar demasiada fuerza, no se consigue un corte más profundo.
En cambio, se empuja al oponente hacia atrás, como le sucedió a Ganorka, quien fue empujado hacia atrás por el corte de Muramasa en lugar de ser partido en dos. Aunque el hacha de bombero emitía luz, era difícil ver más allá de su brillo. Sin embargo, los otros sentidos de Ganorka, específicamente sus nervios, le revelaron lo sucedido. Justo en la última herida, Wright cortó, profundizando y causando más sangrado. Wright lo había engañado con el hacha, y Ganorka cayó en la trampa por completo. Wright tuvo el control absoluto durante todo este intercambio, aunque breve. Soltó el hacha, con la que no tenía entrenamiento, para al menos intentar luchar en una posición más ventajosa, aunque en ese momento fuera un intento desesperado. Un inconveniente habló tan bajo que Ganorka no pudo oírlo, e incluso si lo hubiera hecho, no lo habría entendido. Hablar no interrumpió en absoluto el ritmo de Wright, que encadenaba un golpe tras otro, cada uno preciso y certero para destrozar sus defensas. Esto es lo mejor. Cuando crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Se mantuvo firme e intercambió golpes con Ganorka a un ritmo constante. Este estilo de lucha era al que estaba más acostumbrado, pero cada golpe le hacía mella, sus propios puñetazos cortaban sus brazos con la espada de Wright. Este se mantenía debajo de él, pero seguía el ritmo con facilidad, bloqueando cada puñetazo que lanzaba, su hoja reemplazando los golpes bloqueados con cortes menores. El monstruo frente a él tenía una precisión inhumana, como una máquina. Permanecía en absoluto silencio mientras su espada se movía de un lado a otro, esquivando sus puñetazos y contrarrestando cada golpe con despiadada eficiencia. Wright acalló sus preocupaciones mientras se concentraba por completo en la lucha, bailando al filo de la navaja. Ganorka lanzó más ataques que nunca, cada uno capaz de aplastarles el cuello. Por el bien de los demás, por el bien de Midoriya, la mejor opción era desenvainar a Yamato y partir a ese gigante por la mitad. Sin embargo, a pesar de que deseaba usar Yamato, no era la espada que tenía. En cambio, tuvo que esquivar la lluvia de puñetazos con la herramienta equivocada, dejando que los golpes resbalaran en Muramasa y contraatacando cada oportunidad que tenía. Muramasa era, con diferencia, la mejor arma de su arsenal, pero para perforar defensas, la lanza o Yamato habrían sido mejores. Al menos, los puñetazos de Ganorka eran fáciles de esquivar. Eran simples golpes sin puntería. Algo que no apuntara a nada tendría éxito, al menos. Movía su cuerpo lo menos posible para deslizarse entre los ataques, contraatacando con cortes en los brazos, poco a poco. Ganorka sí usaba sus piernas tanto para atacar como para defenderse, pero nunca para atacar directamente. Se había convertido en uno de los mejores del top 10 en cuanto a movilidad. No era tan sofisticado como Miruko o Ed Gesot, pero cuando se trataba de correr o maniobrar, era prácticamente insuperable. Miruko solo lo superaría si dejara de ser tan extravagante, y All Might estaba en otra liga. Sin embargo, por muy hábil que fuera en sus movimientos, eso no le sirvió de nada contra el problema actual: el alcance. Sus puñetazos eran rápidos y precisos, pero nunca daban en el blanco. Wright se movía dentro y fuera del alcance de Ganorka con la misma precisión, pero con aún más velocidad, esquivando los pocos golpes que habrían impactado, para luego atacar rápidamente sus brazos cuando estaban completamente extendidos y no podía moverse con tanta agilidad. La espada le proporcionaba a Wright un alcance adicional desde el que podía atacar sin riesgo de ser contraatacado. A pesar de esta ventaja, Wright siguió avanzando, cortando los brazos. Su objetivo era obvio cuando su espada rozó apenas unos centímetros por debajo de su mandíbula, cada golpe de sobra dirigido a su cuello. Sus propios esfuerzos por esquivar la espada de Wright lo empujaron hacia atrás contra la pared, mientras ésta se movía por el aire, cortándolo pedazo a pedazo. Sentía los brazos calientes y notaba cómo su fuerza se desvanecía lentamente a medida que sus brazos sangraban con cada golpe, su piel desgarrada por aquella espada. Se lanzó hacia adelante, adentrándose en los ataques más profundos, para intentar golpear al monstruo mismo. SKRRRRT. Fue un sonido desagradable cuando Muramasa golpeó el estómago de Ganorka por tercera vez, superando su defensa. Wright solo se detuvo para asegurarse de que el golpe tuviera fuerza, luego reanudó su ataque, cortando al héroe desde todas direcciones. Ganorka tropezó hacia atrás, primero chocando contra la pared y luego atravesándola, con los ojos muy abiertos mientras el pánico volvía a apoderarse de él y entraba brevemente en caída libre. Estaba empezando a resbalar. Wright permanecía junto al muro de ruido, con su rostro de calavera que parecía sonreír bajo el aguacero.
El agua le empapaba la máscara nacarada, teñida de púrpura por su ojo izquierdo. Podía ver con facilidad a través de la oscuridad y la lluvia, distinguiendo cada detalle mientras apuntaba a su presa actual, y a los dos pequeños mentirosos que, finalmente, habían aparecido demasiado tarde. Podría haberles dado. Podría. Wright tamborileó distraídamente sobre la empuñadura de Yamato, pensando en los movimientos y técnicas exactas que usaría para posicionarse y matar a los tres héroes de un solo golpe. Pero por alguna razón, durante toda la pelea, no lo hizo. Si Yamato hubiera estado encendida cuando Ganorka intentó desarmarla, la hoja le habría atravesado la mano sin dificultad. Y por alguna razón, no lo había hecho. Cuando Wright golpeó a Ganorka con ella, no estaba encendida, y el golpe de espada no tuvo ningún efecto. Primer golpe, y dos más cuando sacó a Muramasa en lugar de Yamato, atacándolo en vez de atravesarlo. Momentos como ese se sucedieron a lo largo de la pelea. Técnicamente, si Yamato hubiera empezado y no se hubiera molestado en usar el Aed, podría haber matado a los cuatro sin que se dieran cuenta. No estaban preparados para luchar en la oscuridad y no tenían el tiempo de reacción necesario para salvarse. Pero, por alguna razón, no lo hizo. No tenía sentido terminar una pelea que no podía ganar. Si conseguía una muerte, no les quedaría más remedio que aceptar su destino, pero parecía que, después de todo, el debilucho tenía algo de garra. Bien. La necesitaría. La próxima vez que nos veamos. La próxima vez que nos veamos, farsantes, no habrá ataduras que puedan salvarlos. Wright se giró sobre sí mismo, dejando que su abrigo ondeara con la creciente brisa justo cuando las llamas de Endeavor envolvieron el lugar donde habían estado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Wright? Endeavor fue directo al grano mientras el Gesot ayudaba a Ganorka a levantarse. Está ahí dentro. Ganorka se puso de pie y señaló el agujero que había hecho. Un pequeño rostro blanco apenas era visible, teñido de púrpura por su ojo izquierdo. Tenía las manos vacías mientras permanecía de pie sobre ellos, observándolos. Observándolo a él. Sonriendo, dispuesto a seguir destrozándolo. ¿Acaso creía que esos pequeños héroes podrían salvarlo? Se alzaba imponente sobre ellos, su singular ojo púrpura clavado en Ganorka, dejándole claro quién había ganado aquella pelea. Habló, pero él no pudo oírlo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? El Gesot se centró en su compañero mientras Endeavor juntaba ambas manos y lanzaba intensas llamas contra la pared. En apenas 10 segundos, la pared se derritió mientras Ganorka hablaba, recuperando el equilibrio. Le dio a Geanist. Está muy herido, necesita ponerse a salvo o no saldrá con vida esta noche. Sangra mucho. Ganorka respiraba con dificultad, señalando el lugar donde se habían estrellado contra el edificio. Le ardían los brazos y le dolía el estómago. Se quitó la camisa y se la ató alrededor del abdomen, presionando para detener la hemorragia, aunque solo fuera por un rato. Ya le prestaría más atención después. Deja de hablar y haz algo. Ed Gesot, ve a por él. Endeavor se concentró por completo en derretir las paredes, con la intención de obligar a Wright a salir con el calor o cocinarlo vivo. Cualquiera de las dos opciones funcionaría, y en realidad le daba igual cuál eligiera. Ed Gesot sí escuchó, entró corriendo y buscó a Geanist, que ya no estaba consciente. Le tomó el pulso y lo levantó, saliendo corriendo sin apenas mirar atrás. Yo lo llevaré a un lugar seguro, ustedes dos sigan buscando a Wright. ¿Estás seguro? Es bastante rápido, no creo que podamos ganar de frente sin ti. Dicho esto, admitió que un villano podría ser demasiado para él. Sin embargo, con Endeavor ayudándolo, parecía que Ganorka los estaba criticando. Yo. Contra un debilucho que no puede ganar una pelea justa contra alguien tan débil como tú. Endeavor frunció aún más el ceño, sus llamas ardían cada vez más con sus emociones. No me rebajes a tu nivel. Muy bien. Adelante. Parece que tú también necesitas ayuda. El equipo médico viene del sur. Ed Gesot no discutió y dio un paso al frente mientras Endeavor se detenía un momento para recuperar energía y mantenerla al máximo. La lluvia aceleró este proceso, ayudándolo a realizar ataques cortos pero potentes con mayor eficacia. Ed Gesot saltó por los aires, recorriendo la escena en busca de algún rastro de Wright, pero no encontró rastro alguno dentro del edificio en ruinas. Endeavor se unió a la búsqueda, pero ninguno de los dos tenía la habilidad para percatarse de la figura sombría que se deslizaba entre la oscuridad,
teletransportándose a través del muro derretido, recogiendo la gigantesca cruz metálica y luego marchándose tranquilamente en medio de su propia y dramática batalla. Capítulo 96. Determinación y realismo. Wright se alejó del campo de batalla con rapidez y sigilo, deteniéndose solo para dejar su equipo antes de dirigirse directamente a casa. Si no podía acabar con los héroes, no tenía sentido continuar. No hasta que tuvieran un objetivo claro. Llevaban demasiado tiempo dando vueltas sin rumbo, y no habría más combates hasta que definieran una dirección. Las carreteras estaban desiertas debido a la fuerte tormenta. Eso facilitó bastante el regreso a casa, mientras avanzaba bajo el aguacero, admirando la creciente tormenta eléctrica. Los relámpagos iluminaban la escena sombría, un destello de luz en un mundo de oscuridad. Alguien probablemente podría haber escrito un poema al respecto, pero para Wright, era simplemente una ventaja táctica que podía usar para despistar a sus oponentes. Quizás el repentino contraste entre la luz y la oscuridad podría cegar a un oponente y darle un golpe extra. Sus piernas no dejaron de caminar hasta que llegó a su apartamento, abrió la puerta y entró sin hacer el menor ruido. Cruzó el apartamento y se lavó, mirándose en el espejo. La mirada se devolvía ante él, la de un chico, demasiado asustado y débil para hacer lo que debía. Temeroso de tomar una decisión, de cruzar la línea o abandonar su camino por completo. Incapaz de matar o de renunciar a la justicia por mano propia. Un Deku inútil y sin poderes. Los teníamos. Sabía que sí. Él sabía que sí. Desde el comienzo de la batalla, estuvo a un solo golpe de espada de partir por la mitad a los 4 héroes profesionales. Esos débiles héroes habían estado en manos de Wright durante toda la pelea, pero él lo contuvo. No dejó que terminara lo que había empezado, que hiciera lo que tenían que hacer. No puedo, no podría, protestó, incapaz de mirarlo a los ojos. Se dejó caer en el lavabo, sin atreverse a mirarse en el espejo. Midoriya se frotó la cara, intentando reunir fuerzas en las piernas y mantenerse en pie. Podríamos haberlo hecho. Wright golpeó el mostrador con el puño, gruñendo. Habría sido tan fácil. Lo hemos hecho 1000 veces, y ahora decides abandonar. Ahora que estamos progresando, decides dar marcha atrás. ¿Qué pasó con reformar la sociedad y toda esa mierda? ¿Solo palabras vacías? Eres otro All Might. ¡No! Se dejó caer sobre el mostrador, frotándose la cabeza. No. Es que, tengo miedo. Reinaba el silencio mientras se cepillaban los dientes y luego regresaban a su habitación. La misma habitación donde habían empezado a practicar esgrima. Resultaba insultante volver allí después del espectáculo lamentable que habían montado esa noche. ¿Qué quieres hacer? Wright miró por la ventana, admirando la tormenta. Sin dudas, sin preocupaciones, solo resultados. Era hermoso. Quiero una respuesta. Nada de tonterías, sin excusas, quiero una respuesta real. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Ser un justiciero? ¿Un héroe sin paga que morirá en algún callejón sin que a nadie le importe? ¿Un farsante como All Might, montando un espectáculo para un público indiferente? Di algo, di lo que sea. Gritó Wright, golpeando una pared de la rabia que sentía. Rabia contra los héroes, rabia contra Midoriya y rabia contra sí mismo. ¿Hay una respuesta correcta? No era una mala pregunta, pero ambos conocían la verdadera respuesta. El vigilantismo no es un trabajo, es un pasatiempo suicida. Podríamos convertirlo en un trabajo, pero eso sería ser un villano. Wright comenzó a analizar lo que sabían sobre las 3 opciones principales. Si seguimos por este camino, esto será nuestra perdición. No quiero morir. Midoriya no era un justiciero en ese momento. Apenas era un estudiante de secundaria. Era solo un adolescente asustado, completamente superado por las circunstancias, luchando contra gente a la que técnicamente podía vencer, pero sin la experiencia emocional para salir ileso. En ese sentido, villanía. Shigaraki es un idiota, y trabajar para él es una auténtica estupidez. Sería mejor ver si All For One nos aceptaría. Es una carrera sólida y una buena opción, a diferencia del vigilantismo. Wright sacó el puño de la pared, admirando los nudillos rotos y sangrantes. 4 héroes profesionales ni siquiera pudieron arañar al estimado fantasma, pero una maldita pared le rompió los nudillos. Eso sí que fue gracioso. Heroísmo. Una buena opción profesional. Tenemos las habilidades. El problema es que es una mierda. Solo poses y poses sin resultados reales.
Es una farsa, ninguno de los dos quería ser un farsante y lo sabían. ¿Podrías llegar lejos como héroe? ¿Hay alguno mejor que los demás? Ser perseguido de por vida por el bando contrario sonaba mal, pero como justiciero, tenía que lidiar con héroes y villanos que lo perseguían. Midoriya dejó caer su mochila y se dejó caer sobre la cama, tratando de comprender el lío en el que se habían metido. El bando que elegimos. All for One se marchaba de Japón, dejando la situación en gran medida en manos de un Shigaraki inepto y héroes hipócritas. All Might no podía hacer nada últimamente, y si se quedaban de brazos cruzados, probablemente sufriría un infarto y moriría en los próximos años sin su ayuda. Ambos pilares del heroísmo y la villanía abandonaban Japón, sin dar ventaja clara a ninguno de los bandos. Excepto a uno. Un bando aún conservaba su superpoder, el vigilantismo, y al mismísimo supervigilante, Ronin. Sabían que el bando al que se unieran podría afectar gravemente el futuro, pero la cuestión era si él podría soportar la presión o no. ¿Tenemos que hacerlo? Deberíamos. Algún día, por mucho que lo pospongas, lo haremos. No podían seguir así eternamente. Wright sabía que algún día tendrían que desenvainar su espada para matar y no podía haber ni una pizca de vacilación. Querían superar ese momento cuanto antes. Si fueran héroes, podrían matar a sus oponentes como dictaba la ley. Si fueran villanos, podrían matar como les pareciera. Pero como justicieros, caminaban sobre la cuerda floja, sin poder optar por ninguna de las dos opciones. No respetaban la ley, por lo que matar sería un delito. Intentaban obligar a los demás a cumplirla, así que no debían andar matando a su antojo. Por eficiencia, había que tomar decisiones, y cuanto antes, mejor. No quiero matar a nadie. Solo quiero ayudar a la gente. No quiero seguir luchando sin sentido, lo único que haces es pelear. Peleaste contra Stein, peleaste contra Miruko, has peleado hasta llegar aquí y ambos sabemos que vas a seguir peleando. Eso enfureció a Wright. Nadie más que Midoriya podía enfurecer a Wright de esa manera. Pero sin rumbo. Tienes toda la razón, tenemos que dejar de pelear sin rumbo luchando por un futuro mejor. Eso no es una meta, es un maldito eslogan. ¿Salvar a la gente? ¿Rompiéndoles las extremidades? Wright se rió, por primera vez en mucho tiempo. Eso sí que era gracioso. No quiero seguir peleando. Quiero tener el control, claro, ¿eh? ¿Qué esperabas? ¿Una gran pelea? ¿Un discurso interminable y luego una batalla mental? Wright no pudo evitarlo, estaba sonriendo. Al fin y al cabo, era un soñador, y eso era justo lo que Midoriya esperaba. Haz lo que quieras. Sé un héroe. Sé un villano. Sé dentista si quieres. ¿Quieres tener el control? Puedes tenerlo. Yo no lo necesito. Wright se puso de pie, observando la tormenta fuera de la ventana, admirando cómo el relámpago y el trueno se movían al unísono. Inseparables. Uno era parte del otro, y sin uno, el otro no existía. Porque te conozco, y sé que volverás en el instante en que necesites mi fuerza, volverás. Porque soy el mejor. Soy el más fuerte. Y un debilucho como tú necesita mi fuerza. Wright habló con absoluta convicción, mirando fijamente los arcos de electricidad con una sonrisa en el rostro. Di lo que quieras, haz lo que quieras, pero volverás. Te lo prometo. No me conoces. Midoriya golpeó la ventana con el puño, sintiendo el pecho oprimido mientras su corazón latía con fuerza. La única luz provenía de las farolas de abajo y de la tormenta exterior, creando una atmósfera extraña y misteriosa. Su habitación, su cuerpo, incluso sus palabras, resonaban con el eco del trueno. ¿No te conozco? Wright volvió a reírse mientras se apoyaba en el cristal, con su pelo verde apretado entre su cráneo y la ventana. No. Te conozco, ahora, esa es la cosa más estúpida que podrías haber dicho. ¿Quién crees que disparó a Mao? ¿Quién desmanteló a los enfriadores? ¿Quién mató a todos esos Nomu en Ciudad Osu? ¿Quién derrotó a todos esos yakuzas hasta dejarlos incapaces de caminar? ¿Quién doblegó a esa conejita que se creía heroína? ¿Quién eliminó a todos esos héroes esta noche y casi venció a la mitad de los 10 mejores? Wright se reía a carcajadas, admirando su mano, desgastada y poderosa por toda la práctica que había realizado. Midoriya apretó el puño mientras le daba la espalda a la ventana, intentando calmar su corazón. Fijó la mirada en su bolsa de equipo y en el casco con forma de calavera que sobresalía. Ahora le sonreía, como había sonreído a todos esos farsantes que se hacían pasar por héroes cuando les reveló la verdad.
Era hora de ser duros con ellos por el bien común, por el bien de ambos. Escucha, Izuku Midoriya, tienes que aceptar la realidad. ¿Crees que no te conozco? Después de todo lo que hemos pasado, ¿por qué no te arrastras de vuelta a ese pequeño baño y te miras bien en el espejo? Mírate bien, maldita sea. Dime a quién ves cuando te quitas esa máscara, cállate la puta boca. Midoriya pateó el casco, rompiéndose el dedo del pie con un crujido y estrellándolo contra la pared. Se agarró el pie, apretando los dientes y reprimiendo el dolor que le recorría el pie. Se levantó con dificultad y apartó todo justo cuando su madre entraba en la habitación. Izuku. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estaba muy preocupada por él por alguna tontería que había hecho. De todas formas, todo era culpa suya. Él puso buena cara y contó verdades a medias. Creo que me rompí el dedo del pie, me golpeé con algo sin querer. Simplemente, creo que acabo de despertar. Midoriya sonrió, pero no pudo evitar que su mirada se desviara hacia el armario y la máscara de calavera sonriente que yacía oculta tras las puertas cerradas. ¿Volverás? Al día siguiente, se sometió a un chequeo médico en el hospital y descubrió que todas sus lesiones eran reales. ¿Quién lo hubiera dicho? A pesar de todo, Midoriya sonrió como si no sintiera un dolor inmenso. Era un dolor que no había experimentado desde la secundaria, pero su cuerpo jamás podría olvidarlo. Estaba acostado en la cama, a apenas 4,5 metros de su equipo, pero no se molestó en cogerlo. Las manchas de sangre que lo cubrían solo le traerían a la memoria cosas en las que no quería pensar en ese momento. Estar tumbado en su propia cama mirando al techo no le daba nada que hacer mientras descansaba, lo que lo animaba a volver a enfrascarse en sus propios pensamientos. Eso era lo último que quería hacer, así que intentó pensar en otra cosa, literalmente cualquier cosa menos volver a meterse en ese lío de debate. Para intentar ahuyentar esos pensamientos, se incorporó, cruzó las piernas y meditó para intentar mantener la calma pensando lo menos posible. Pero seguía pensando mientras estaba sentado en esa pequeña cama de su diminuta habitación, atrapado en un silencio sepulcral, solo rodeado de su propia respiración y sus recuerdos. No podía evitarlo. Incluso después de un año meditando, no era del todo bueno en ello. El heroísmo no es una profesión. En el momento en que empiezas a hacer actos heroicos a cambio de dinero, deja de ser heroísmo. Se convierte en un trabajo. Aún puedes hacer cosas buenas, pero entonces no eres más que un policía sobrepagado con un traje ridículo. Ser villano podría ser una profesión, pero no se nos daría bien. Nuestra única habilidad es luchar, y no quiero ser un villano. Por muy bueno que sea, si no lo disfruto, ¿para qué hacerlo? Por lo pésimo que es el heroísmo profesional. Incluso la idea de practicar el heroísmo profesionalmente era mala. Estaba plagada de egos inflados, pero no se encontró ni un solo resultado en el supuesto heroísmo profesional. Unirse a la policía, unirse a la policía ni siquiera era una opción. Perezosos, incompetentes e inútiles. No ganarían nada y perderían su libertad si se unieran a la policía. Estarían atrapados en el papeleo y apoyando a esos héroes idiotas. Ya ni siquiera podrían usar la mayoría de sus armas. La villanía podría haber sido una opción aceptable si hubiera un bando que pudieran tolerar, un bando al que unirse mientras obligaban al mundo a cambiar, realizando hazañas heroicas desde el lado de los villanos. Sin embargo, All for One se marchaba a Estados Unidos en solo 2 semanas, y Shigaraki era un chiste. Su operación en la USJ fracasó estrepitosamente, y lo habría hecho independientemente de nuestra presencia. Él estuvo detrás del ataque Nomu en la ciudad de Osu, y eliminamos a la mayoría de sus Nomus menores. A su bando le falta poder y concentración. Podríamos darle ese poder y esa concentración. Había otras organizaciones criminales a las que podían unirse. La Yakuza, que era incluso más débil que la pequeña liga de Shigaraki, no. No defendieron a los suyos cuando la bestia atacó. Seríamos solo un peón más para ellos. No importa cuán fuertes seamos si su ego no nos permite prosperar. No hacemos esto para ayudar a los criminales, lo hacemos para ayudarnos a nosotros mismos. Probablemente Shigaraki tampoco les permitiría crecer. El problema con los villanos era que no solían cuidarse entre sí, a juzgar por cómo Shigaraki sacrificó a Stein para sus propios fines. Podían intentar unirse a Stein, pero su agenda no era lo que buscaban. Reformarse matando era una opción, pero el concepto de matar para reformarse fue lo que dio inicio a toda esta introspección. Y entonces el problema empezaba a tomar forma.
Dado que todos los bandos de los villanos eran malas opciones, era hora de fijarse en los bandos de los héroes, los dos que había. La asociación de héroes era un lío de burocracia e incompetencia, donde todo servía para perder el tiempo y vender productos en lugar de salvar a la gente. Aunque presentaba menos problemas que los villanos, representaba exactamente el tipo de falso heroísmo que ellos detestaban. Antes creían que los héroes eran infalibles e invencibles, vistos desde abajo. Los admiraban y habrían hecho cualquier cosa por ser uno de ellos. Los veían como seres perfectos. Entonces los conocieron y vieron lo que realmente eran esos farsantes. Se convirtieron en Ronin y, en lugar de admirarlos, los igualaron. Empezaron a ver más allá de sus apariencias y a descubrir las grietas en el mundo de los héroes. Comenzaron a comprender la verdad y a pensar que el heroísmo se había corrompido y había perdido su propósito original, tal como lo creía Stein. Entonces, lo superaron al desconectar sus emociones, dar un paso atrás y elevarse por encima de todo. Solo cuando miraron hacia atrás con la mente clara, pudieron ver lo patético que era el heroísmo. Stein no tenía razón, ninguno de ellos la tenía. Olmec demostró desde el principio que nunca hubo héroes. Puede que All for One estuviera promoviendo una agenda con sus palabras, pero Midoriya era un chico inteligente con conexión a internet. Podía investigar por su cuenta. El último gran bando al que podía unirse era la UA. Hablaban mucho de crear y cambiar el mundo del heroísmo, pero ya habían visto los héroes que producía. Idiotas como Olmec, villanos como Endeavor y todo tipo de personajes similares. Cualquiera podía hablar de mejorar, pero los resultados que mostraban, vio el festival deportivo de la UA y se dio cuenta de que nadie había cambiado desde que luchó contra ellos en la UA, lo que demostraba que la siguiente generación estaba tan condenada como la anterior. Una sociedad que no aprendía de sus errores estaba condenada al colapso, y el heroísmo está tan ensimismado que no tiene salvación. Es mejor mantenerse al margen y dejar que se consuma por completo. UA es sin duda la opción menos mala, pero eso no significa que sea buena. Sigue teniendo todos los problemas del heroísmo moderno, pero cumple mi objetivo de intentar reformar la sociedad. Juntos podríamos intentar moldear el futuro del heroísmo mediante métodos distintos a la lucha, ayudar a crear un mañana mejor sin acciones directas y salvar a más personas de las que podrían salvar por sí solas. Ese cabrón peludo nos dio la oportunidad perfecta para probarlo, dándole a Ronin una semana con sus alumnos en el campamento de verano de la UA. Iremos a ver cómo han cambiado los estudiantes héroes desde su último encuentro y cuán dispuestos están a seguir cambiando con un enfoque directo. Entonces, podré tomar mi decisión. No tiene sentido apresurar esto. Midoriya asintió y dejó de murmurar. Ahora tenía un plan. Le quedaba tiempo para recuperarse y podía intentar ir a la enfermería para curarse y así poder dar lo mejor de sí en el campamento de verano. Probablemente no funcionaría, pero no lo sabría hasta intentarlo. Se levantó de su meditación con total seguridad, apoyó el pie roto y decidió con confianza que podría ir a la enfermería después de descansar un rato. Nezu examinó detenidamente los informes en la tercera reunión de emergencia y observó a cada uno de los héroes profesionales que se encontraban ante la asociación de héroes. Los mejores y más brillantes de Japón estaban ahora frente a ellos, cansados, empapados y hambrientos, sin rastro alguno de los ideales heroicos ni de la confianza que se suponía que debían representar. Se despertaron antes del amanecer, lucharon 4 contra un solo terrorista sin refuerzos y fracasaron estrepitosamente en todos los sentidos. Un desafío que nadie había considerado difícil. Por Dios. Enviaron a 4 de los 10 mejores héroes de Japón, a decenas de profesionales como refuerzos y a un equipo de desactivación de bombas contra un solo villano y una amenaza de bomba. No solo la ciudad quedó destruida, no solo casi todos los que fueron enviados quedaron inconscientes antes de que comenzara la pelea, sino que el villano escapó ileso después de destrozar a uno de los mejores héroes de Japón, no, del mundo. Esto era imposible de ocultar. Al menos medio kilómetro de carretera quedó destruido, junto con decenas de edificios. Más de 50 héroes participaron en el incidente, además de muchos más socorristas. Era un desastre gigantesco que nadie quería afrontar, pero debían solucionarlo rápidamente. Por suerte, al menos para él, la UA no tuvo que intervenir. Todo esto escapaba a su jurisdicción. Las agencias de héroes y los distintos jefes de departamento implicados se verían obligados a encargarse de la reconstrucción, si es que la ciudad decidía siquiera molestarse.
Sería más fácil y barato simplemente limpiar la zona y no reconstruir nada, salvo la carretera, si acaso. Al menos, desde cierto punto de vista, la situación no se había vuelto demasiado grave. La asociación de héroes desconocía el motivo, pero, de alguna manera, nadie había muerto durante toda la batalla. Las personas sin hogar que solían merodear por la zona habían sido evacuadas horas antes de que ocurriera algo peligroso. Los primeros intervinientes habían sido neutralizados y trasladados a un lugar seguro en cuestión de minutos antes de la llegada de los profesionales, en lugar de morir en el acto o quedar a merced de la explosión de la EC. Solo eso requería una gran habilidad. La batalla a gran escala sin bajas, la habilidad del presumiblemente único objetivo para derrotar a tantos oponentes en poco tiempo y la presencia de lo que sin duda había sido una EC, todo apuntaba a una persona en la que Nezu tenía la mirada fija. Era alguien que, por razones complejas, deseaba y a la vez no quería que fuera, pero esos pensamientos podían esperar hasta después del informe, si es que el informe llegaba a terminar. Ni Vesgeanist ni Ganorka pudieron seguirle el ritmo a un solo criminal. Endeavor frunció el ceño a Ganorka, el único de los dos héroes a los que estaba regañando que estaba presente. Puedo entender que tú la cagues, pero Vesgeanist. Es un insulto. Ninguno de nosotros pudo seguirle el ritmo a Wright. Ganorka se frotó los brazos, cubiertos de vendas por los cientos de rasguños que había sufrido durante la pelea. Me parece recordar que todos lo perseguimos, Endeavor, y tú no lo hiciste mejor que el resto. La batalla de egos ya llevaba 20 minutos, con cada héroe intentando eludir su responsabilidad, tanto por su orgullo como por sus finanzas. Alguien tendría que pagar la mayor parte de las reparaciones, pero si lograban librarse de la responsabilidad, no serían ellos. En verdad, eran la gloria y el orgullo del mundo de los héroes, discutiendo incluso antes de que llegaran los abogados. Nezu se desconectó de este lío para centrarse en otro. Wright y su brevísimo discurso. Estoy aquí from the guild. Y brinda mensaje estoy aquí del gremio, pero eso significaba un gremio como algún grupo organizado, o el nombre del grupo organizado era el gremio. De cualquier manera, esto implicaba que Wright no trabajaba solo, y Nezu pensó que había dos opciones, pero técnicamente eran la misma opción. Estaba seguro de conocer al menos a un miembro de ese gremio. La cuestión era si la persona que conocía era Wright. Su mensaje en sí era cursi, solo su nombre diciéndoles que murieran. Pero entonces, ¿por qué no matarlos? ¿Les estaba diciendo que murieran metafóricamente? ¿Que su causa muriera? Ronin había expresado opiniones similares, pero mucho menos drásticas, sobre la supuesta falta de rectitud del heroísmo, y. Bueno, Nezu podría inventar teorías durante días. Aunque no le servirían de nada. Podía hacer una pequeña comparación. Es decir, Ganorka estaba frente a él, vivo y sin haber sido partido en dos por un solo corte, lo que implicaba que, aunque compartieran muchas cosas, no compartían el arma más poderosa de Ronin. Su espada teletransportadora. La AEC parecía estar relacionada con Ronin, pero solo con el grupo al que éste pertenecía. Nadie llevaría consigo un arma tan grande, lo que significaba que cualquiera que supiera dónde la guardaba Ronin podría haberla usado. Los dos últimos puntos eran menos concretos, pero sus complexiones también se describían de forma diferente. Ambos eran bajos, pero mientras que Ronin era delgado, Wright era musculoso. Sin embargo, esto no era definitivo, al igual que la misteriosa salida de Wright. En cuanto al otro punto, la partida de Wright en ese momento carecía de sentido, pero podría deberse a varias razones. Una de las razones era que no se sentía seguro de enfrentarse a 3 héroes a la vez, pero dado que había desafiado a 4, ya había vencido a Vesgeanist y tenía a Ganorka contra las cuerdas en ese momento, eso era poco probable. No iban a llegar más héroes, así que no le asustaban los posibles refuerzos. No, probablemente se trataba de algún elemento oculto que podría haber surgido de las propias acciones de Wright. Nezu imaginaba que un gremio formado por gente como Ronin no vería con buenos ojos la destrucción que Wright había estado causando, pero si analizaba los elementos en común entre los hipotéticos dos miembros, la cosa podría ponerse fea. Un grupo formado solo por ellos dos era impío, y no tenía duda de que los héroes de esa noche corrían el riesgo de morir luchando solo contra Wright. Si Ronin y Wright hubieran luchado juntos, ese riesgo se habría convertido en una certeza.
Los 10 mejores estarían en peligro ante esas dos amenazas, considerando su gran habilidad, y eso no era solo una amenaza para la sociedad de héroes. Nezu echó un vistazo al debate sobre quién pagaría por los caminos, escuchando un instante antes de volver a sus pensamientos. Por muy frágil que se estuviera volviendo últimamente, este gremio podría ser una amenaza para todo Japón si sus miembros se acercaran más a la ideología de Wright. La habilidad de teletransportación de Ronin por sí sola lo convertía en un excelente asesino, y la había ocultado durante más de 6 meses. No le cabía duda de que Wright también ocultaba su as bajo la manga, y si tan solo la mitad de este gremio era tan peligrosa como estos dos, por otro lado, este gremio podría parecerse menos a Wright y más a Ronin, el hombre al que le había pedido que viniera a dar clases a algunos de sus alumnos de primer año a partir de dentro de menos de 2 semanas. Además, 2 personas no parecían formar un gremio con tan pocos miembros. Podría ser una tapadera para un dúo, pero lo más probable era que varias personas trabajaran entre bastidores para crear a estos justicieros, si es que aún se les podía considerar justicieros. Wright y Ronin llevaban trajes muy parecidos, desde los abrigos hasta los monos. Incluso sus armas eran similares, pero no idénticas. Wright tenía una katana que probablemente tenía alguna función especial, un par de pistolas, pero en lugar de la lanza relámpago de Ronin, venía con una especie de hacha de bombero. Es probable que su equipo proviniera de la misma persona. Eso sumaba 3 personas en este hipotético gremio: Wright, Ronin y un ingeniero de I+D. Wright podría haber sido un miembro reciente, pero Ronin y este ingeniero de I+D ya habían trabajado juntos. Cuando Ronin fue a diseñar su objeto de apoyo en persona, dio consejos sobre su creación, pero no participó directamente en la construcción de la tecnología. Además, se quedó con los planos, por lo que era poco probable que fabricara él mismo las armas avanzadas, como sus pistolas y su espada. ¿Cuánto tiempo llevaba funcionando el gremio? ¿Cuántos miembros tenía? Nezu tenía muchísimas preguntas. Sonrió al pensar en un nuevo misterio y desafío, hasta que su teléfono vibró inesperadamente durante la reunión. Levantó la vista para ver que el debate seguía en pleno apogeo antes de desviar la mirada ligeramente para consultar su teléfono. ¿Lo había dejado encendido? No, estaba configurado solo para mensajes muy importantes, pero este sonido no era para ninguna emergencia. Repasó rápidamente los informes y se detuvo en seco, mirando fijamente su teléfono. Parpadeó, se secó los ojos y miró la alarma antes de que su sonrisa, antes fingida y fingida, se transformara en una sonrisa genuina. Justo el hombre que buscaba. Midoriya no creía que fuera tan fácil como entrar en la UA y ver a Recovery Girl. Se sentía un poco tonto por no haberlo hecho antes cuando se lastimó el hombro, pero al menos todavía había gente en la UA cuando no había clases, incluyendo a su empleada favorita. Necesitó ayuda para orientarse, pero al final llegó a la enfermería. No estaba muy seguro de cómo se suponía que iba a suceder, así que llamó a la puerta, pero la abrió él mismo de todos modos. Normalmente, cuando iba a la enfermería de su antigua escuela secundaria, le echaban una bolsa de hielo en la cabeza o le decían que dejara de fingir y volviera a clase. Llevaba el disfraz completo, incluyendo la capa, el sombrero y, sobre todo, el paraguas. Lo usaba como bastón para que, si accidentalmente apoyaba el peso sobre el dedo del pie, le doliera menos, por muy desacertado que fuera. En serio, se había aguantado como un hombre y no había hecho nada cuando se dislocó el hombro, pero una fractura en el dedo del pie lo obligaba a ir cojeando a la enfermería. Tenía que replantearse algunas prioridades. Wright miró a su alrededor en la oficina. Todo estaba impecable y ordenado. Todo tenía un propósito, una razón de ser, y cumplía con ese propósito. La belleza de la eficiencia. Sentada en el escritorio al otro lado de la sala había una verdadera heroína, una auténtica heroína. Se acercó con paso firme, golpeando el paraguas para avisarle de su presencia. Es un placer verte hoy, Recovery Girl. Dices eso, pero ¿por qué la gente solo me busca cuando tiene un mal día? Recovery Girl negó con la cabeza y se giró hacia Ronin, mirándolo de arriba a abajo. Esa forma de caminar indica que estás teniendo un mal día. Siéntate en la cama, voy enseguida. ¿Qué tal te va con la vida de suicida? Por suerte, aún no estoy muerto. Caminó hacia una de las camas, se sentó en el borde y observó la habitación, fijándose en todos los detalles. Al menos ahora puedo dormir. Al menos, ¿y qué es esto? Terminó de escribir y se bajó de la silla, acercándose y tocándole el brazo derecho con su bastón.
Todavía tienes esa herida de disparar esa gran arma, ¿veo? Midoriya no pudo evitar sonreír y frotarse el cuello con incomodidad. Era como si su madre lo estuviera regañando otra vez. No podía ponerse a la defensiva. Acertaste de lleno. Tengo algunas más, pero esa es probablemente la más importante. Recovery Girl le hizo señas con su bastón mientras hablaba para dejarle bien claro el mensaje. Sabes que este lugar no es para cualquiera, ¿verdad? Se supone que es para estudiantes y personal de la UA, pero aquí estás tú. ¿Vas a rechazarme después de haber venido hasta aquí? ¡Qué fría! Rió mientras ella lo miraba con furia, le dio un golpe en la cabeza y luego lo besó por su estupidez. Gracias. Esta vez lograste evitar a Nezu. Está en una reunión con algún nuevo villano importante. Parece que últimamente salen de la nada. Sacudió la cabeza mientras Ronin se reclinaba, adoptando una postura meditativa. Le seguía doliendo el dedo del pie y el hombro, pero como se estaba recuperando de forma natural, no le costaba tanto como una lesión reciente. Respiró con calma y sacó lo que parecía ser su comida favorita en el mundo. Otra barrita energética. En serio, cada vez que se ponía el traje de Ken, parecía que se quedaba atrapado comiendo estas cosas. Solo queda más trabajo por hacer. No se le escapó la ironía de la situación, pero al concentrarse en el dolor y la respiración, su rostro impasible se volvió prácticamente impenetrable. Sin embargo, más allá de la ironía, sus palabras seguían siendo ciertas. A pesar de todos sus esfuerzos, la tasa de criminalidad persistía y seguiría existiendo durante años. Detenían a muchos delincuentes cada día, pero seguían apareciendo más. Era algo interminable, y eso le daba al heroísmo, como profesión, una gran longevidad. Pero, ¿seguía siendo heroísmo si solo se hacía por dinero? El heroísmo debe ser recompensado, sí, pero el heroísmo moderno iba más allá de la mera recompensa. Se había convertido en una profesión que se pagaba demasiado por hacer tan poco. Esa era también la razón por la que probablemente deberían abandonar ese negocio. Nunca terminaría. Cada victoria era solo temporal, duraba únicamente hasta que el siguiente idiota con una peculiaridad lo suficientemente poderosa intentara alguna estupidez. BRR Ring. BRR Ring. Recovery Girl se apartó de él y retomó su trabajo. Contestó el teléfono y volvió a sus papeles. Midoriya cerró los ojos mientras respiraba hondo, dejándose llevar por la calma durante unos instantes mientras planeaba su futuro inmediato. Nada de peleas. Estaba intentando decidir qué camino tomar a partir de ahora, y no convenía que enturbiara las aguas. Para al menos aparentar imparcialidad, se sentaría a observar, además, necesitaba un respiro. Esos secuestrados no se salvarían solos, claro, pero a veces alguien más podía salvarlos. Estaba cansado. Entrenamiento. Se suponía que debía entrenar a algunos mocosos de la UA, pero no le habían dado ningún detalle que valiera la pena. Ojalá pudiera elegir a sus propios alumnos para poder hablar con Kaminari. Quería ver cómo había evolucionado su antiguo alumno desde que se separaron. Para ayudar a su alumno, ellos mismos tendrían que tener algo que enseñarle. Necesitarían mejorar y desarrollar habilidades que valiera la pena aprender. Esto debería hacerse antes del inicio del campamento y, por cuestiones de tiempo, tendría que ser una habilidad que ya poseyeran. ¿Qué podrían enseñarle? ¿Su manejo de la espada? ¿Costura? ¿Parkour? ¿Coser? Ah, sí, se suponía que él y Eiko iban a pasar tiempo juntos durante las vacaciones de verano, mierda. Esto fue sin duda culpa de la mala planificación. Si al menos lo hubieran anotado en un calendario, no tendrían este problema, pero no. Habría sido una buena decisión, y no solían tomar esas decisiones, como no matar a Ganorka cuando tuvieron la oportunidad perfecta justo delante. Se estaba distrayendo y su mente estaba hecha un lío. Miodir ya se frotó los ojos y volvió a meditar. El don que lo curaba lo cansaba, así que le costaba concentrarse como debía durante la meditación, lo que lo dejaba distraído y con los pensamientos dispersos. Necesitaba dar un paso atrás, despejar su mente y griega. Nezu quiere hablar contigo, cariño. Midoriya levantó la cabeza de golpe al oírla despertarlo, pero su atención volvió a concentrarse al darse cuenta de con quién iba a hablar. Respiró hondo por última vez y se puso de pie, tomando el teléfono de Recovery Girl. ¿Qué pasa ahora, Nezu? Wright tamborileaba con el pie mientras se apoyaba en el escritorio. Quería terminar con esto cuanto antes, y si Midoriya no hubiera querido quedarse más tiempo para hablar con Recovery Girl, habrían insistido en irse en cuanto se hubieran curado.
Al diablo con las buenas maneras. Todo por culpa de esa rata. Habría hecho casi cualquier cosa por evitarla. Al despertar, su dolor de cabeza empeoró un poco, lo que les puso de muy mal humor. No seas tan amable. Solo quería charlar un ratito. Tienes 5 oraciones, y las oraciones largas cuentan como las 5. Date prisa. Le dolía muchísimo la cabeza y quería compaginar su trabajo de justiciero con el de vigilar a Eiko. Sin embargo, cada vez que Nezu se involucraba, Ronin se metía en líos cada vez más absurdos. Probablemente esta vez no sería la excepción. Bueno, eso es reconfortante. 1. Vale, ¿sabes algo sobre Wright? ¿Ese imbécil? Sí. Solo pensar en Wright enfurecía a Midoriya, intentando matar a los 10 mejores héroes. ¿Solo por un reto? Si lo lograba, serían los criminales más buscados de Japón. Si fracasaba, probablemente estarían muertos. A pesar de toda su fanfarronería sobre la eficiencia, Wright era un idiota. ¿Trabajas con Wright? Discutiblemente. Wright se esforzaba al máximo, pero Midoriya, como buen cobarde, ni siquiera se molestaba en llegar a un acuerdo. ¿Qué iba a hacer la asociación de héroes si mataba a algunos de sus 10 héroes más preciados? ¿Enviar a más a morir? La asociación tenía miembros poderosos, claro, pero ¿qué hacían cuando los peces gordos no eran suficientes? Nada. Eran una organización de idiotas ricos, mal concebida, sentados sin hacer nada y forrándose sin hacer nada. No pensé que lo admitirías tan fácilmente. 4. ¿Cuándo estarías disponible para venir a hablar conmigo? Llegaré temprano el día de la acampada, y quizás entonces me expliques qué es lo que realmente quieres que haga. Adiós. Midoriya le pasó el teléfono a Recovery Girl y volvió a intentar meditar, sintiéndose aún más cansado que cuando Recovery Girl lo había curado con su don. Solo quería un momento de paz y tranquilidad, pero parecía que nunca se permitía ese descanso. Midoriya finalmente dejó de lamentarse por sus malas decisiones. El pasado no se podía cambiar, así que lo mejor era aprender de sus errores y usarlos como base para seguir adelante. ¿Lo lograría? Probablemente no, pero podía intentarlo. Hablando de posibilidades, probablemente lo mejor sería que se pusiera en marcha y descansara un poco en casa. Fingiría ante su madre que aún tenía el pie lesionado y le aseguraría que pasaría una semana fuera, así tendría más tiempo para convencerla de que, incluso con el dedo lesionado, podía ir. Si quería cumplir su palabra y seguir con su plan, tendría que ir al campamento, así que primero tendría que resolver eso. Midoriya se estiró, agradeciendo a Recovery Girl, que seguía al teléfono, y salió de la oficina. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, así que si lograba poner todo en orden, le resultaría mucho más fácil. No podía seguir lidiando con los problemas a medida que surgían, obligándolo a improvisar. Necesitaba planificar algunas cosas. Se frotó la cara para intentar aliviar el creciente dolor de cabeza que sentía. Llegar al campamento era lo primero. Era demasiado importante como para que la prueba para la sociedad de héroes se pospusiera. Después, entrenamiento y Eiko. Podía entrenar cuando quisiera, así que primero le preguntaría a Eiko y planificaría en función de su horario. Mira eso. Un plan claro y conciso. Eficiente. Solo le tomó 30 segundos, y la mitad de ese tiempo lo dedicó a despejar su mente. Ya se sentía mejor. Deberían dejar de dar vueltas en círculos, improvisando sobre la marcha. Ningún plan podría sobrevivir al contacto con el enemigo, pero eso implicaba que, para empezar, existía un plan. Por fin empezaban a ver las cosas con claridad. Por fin empezaban a pensar. Ahora se movían con rapidez, unidos por aquel pequeño plan y finalmente encontrando un poco de concentración. Midoriya sonrió a pesar del cansancio que sentía, cruzó la puerta principal y salió al patio en un instante. Ya casi podía sentir su cama. Había un grupo grande de personas en el patio del agua que le resultaban vagamente familiares, pero con lo cansado que estaba, podría tratarse de cualquiera, desde el mismísimo Katsuki Bakugou hasta alguien que conoció en la primaria. Midoriya se movía entre ellos, asombrado por el tamaño de algunos. En serio, uno incluso tenía cabeza de orca. Eso era genial. Apenas se percató de nada al pasar junto a ellos, absorto en sus pensamientos sobre dormir durante las próximas 20 horas. Midoriya observó a toda la gente con trajes de héroe con la mente en blanco, dejando que su mente se alejara de la realidad. Podía obligarse a concentrarse y pensar en lo que sucedía allí, pero ¿para qué?
No tenía ninguna pelea importante por ahora, así que bien podía relajarse y pensar en cosas pequeñas y ligeras mientras salía. Miró fijamente a toda esa gente en la puerta de salida, asombrado de que hubiera tanta gente en una escuela durante las vacaciones. Era algo común. No prestaba mucha atención a las escuelas, así que tal vez había programas o algo que se realizaba durante el verano. Sí, eso explicaría por qué había tanta gente allí. Algunas personas lo miraron, y él saludó con una sonrisa distraída, sin pensar en lo que sucedía. Se preguntaba si podría pedir la cena temprano e irse a dormir hasta el campamento de verano. Diablos, podría dormir durante todo el campamento. Podría dormir durante años. Midoriya ignoró todo lo que sucedía, incluso cuando alguien se le acercó justo delante, hasta que ella empezó a hablarle. Entonces tuvo que concentrarse de nuevo y averiguar qué estaba pasando. ¿Quién? Eres tú. Maldita sea. Maldita sea. Capítulo 98, ¿quién? Eres tú. Maldita sea. Maldita sea. ¿Quién? ¿Quién? ¿Conocía a algún Ken? Montones. Kenjitsu. Kendo. Dios mío, que Dios lo deje en paz. Vale, la última estuvo mal, pero de verdad no quería empezar una conversación aquí. Creía saber quién era y esperaba desesperadamente estar equivocado. Probablemente. No estoy seguro. Podría ser Olmigt. Nunca se sabe. Ahí lo tienes, eso fue tan estúpido y obvio que debería responder a cualquier pregunta. Hora de irse. Mantuvo su sonrisa perezosa y se dispuso a marcharse justo cuando la persona que tenía delante intentó darle una patada. Se suponía que debía parecerse a una patada frontal, pero alguien no la había ejecutado correctamente, lo que la hizo mucho más lenta y débil de lo que debería haber sido. Wright se concentró rápidamente, fijándose en esa patada. Venía del suelo en línea recta hacia él, así que primero se apartó para protegerse, y luego contraatacó golpeando la patada ascendente de esa persona con su propia patada de barrido, impactando su pierna de lado y alejándola de su cuerpo, lo que le permitió conectar más patadas con facilidad. Dio un paso atrás para tener más espacio para patear, observando a su oponente. Avanzó para derribarlo con una técnica poco profesional, con los brazos extendidos. El ataque fue tan caótico y desordenado que Wright ni siquiera se molestó en contraatacar y, en cambio, se escabulló entre sus brazos, retrocediendo y alejándose del grupo para tener una visión clara de lo que sucedía. «¿Eres tú, verdad? ¿Verdad? ¿Estás viva?» «¿Qué?» Observó a la persona frente a él, analizando más allá de sus movimientos, y planeando la mejor manera de lidiar con los ataques que se avecinaban para realmente ver con quién o qué estaba lidiando, pero en el fondo, ya lo sabía y simplemente deseaba que fuera cualquier otra persona. Incluso habría elegido a Bakugou en ese momento en lugar de ella. Miruko lo abrazó sin motivo aparente, le dio unas palmaditas y le preguntó repetidamente ¿eres tú? Una y otra vez, como un contestador automático averiado. Midoriya no supo qué preguntar primero. ¿Por qué Miruko estaba en la UA? ¿Qué clase de persona saludaba a la gente con una patada y luego un abrazo? Al observar a la multitud reunida dentro de la puerta de la UA, se pudo ver que la mayoría de los 10 mejores héroes estaban allí. Olmigt no estaba y probablemente seguía dentro, y Besgeanis debía estar en el hospital. Endeavor, Van Orca y Edgesot estaban enfrascados en una discusión y ni siquiera lo notarían aunque llevara puesto el traje de Wright. Algunos le dedicaron miradas, principalmente para ver qué le hacía Miruko a un anciano cualquiera. Los 10 mejores héroes parecían haberse reunido en la UA por algún motivo, pero cuando tuvo un momento para pensar, fue fácil deducir que estaban hablando de Wright. La UA tenía salas de reuniones, Olmigt y seguridad de última generación. El mejor lugar para reunirse a hablar de un nuevo villano y de todo lo que había destruido. Sí, soy yo. ¿No sabes lo que es el espacio personal? Negó con la cabeza mientras le ponía los brazos sobre los hombros y daba un paso atrás, clavando su pañuelo en la cara en la de ella. La última vez que habían estado tan cerca, no quería ni pensar en eso, el cobarde. ¿Qué esperabas, un fantasma? Miruko parpadeó varias veces mientras asimilaba lentamente que sí, era un ser humano de verdad. Si Bakugou se hubiera dado cuenta de eso, su vida sería mucho mejor. De repente, el rostro de Miruko se iluminó sin motivo aparente mientras se acercaba, ignorando su espacio personal y dándole unas cuantas palmadas fuertes en la espalda. Mañana tendría moretones, y acababa de curarse. ¿Sí? Lo eres. De verdad que lo eres.
No entendía qué pasaba ni por qué se reía, pero en ese momento solo le importaba llegar a casa sano y salvo. Los demás héroes, que no tenían nada que hacer, se centraron en ellos, empeorando aún más la situación. Oh. Miruko. ¿Quién es este, tu padre? Eso sí que era un insulto. No se parecían en nada. Bueno, ambos eran bajitos, pero ahí terminaba todo. ¿Quién dijo eso? Aux, el despreocupado. Wright había pensado que podría darles problemas en una pelea, pero que la tormenta lo debilitaría. Sin embargo, ni siquiera apareció. Parecía incapaz de tomarse las cosas en serio, una lección que aprendería en el futuro. Soy Ken, tengo oídos y pueden preguntarme lo que quieran. Breve, educado y directo. Era todo lo que podían pedir, bueno, quizás un poco más de cortesía, pero eran héroes. Se lo merecían. Hizo una reverencia al hablar, alejándose un momento antes de que le fallara la espalda. Pensándolo bien, debería haber dejado que Miruko respondiera las preguntas mientras él se escabullía. Maldita sea, se le ocurrió demasiado tarde. No somos parientes, solo nos conocemos fuera del trabajo. Miruko sonaba especialmente emocionada al decir esto. Todas las miradas se dirigieron de nuevo hacia ella mientras Midoriya comenzaba a alejarse lentamente. Oye, viejo. ¿Viejo? Eso fue bastante grosero. Después de todo, eran unos egocéntricos profesionales. Un buen gancho lo arreglaría, y si se posicionaban bien, el aviador que lo dijo podría volar en sueños por un tiempo. Aux no tenía mayor resistencia física, así que bastaría con un solo puñetazo. ¿Qué pasa con ese atuendo tan ridículo? ¿Eres actor en algún canal de historia? Acabo de retirarme y trato de pasar desapercibido. Al expresar su intención, dejaron claro lo que querían hacer. Para recalcarlo, Wright incluso lo explicó con más detalle. Lo cual, debo decir, si bien me siento honrado de hablar con los 10 mejores héroes de Japón, no me ayuda a pasar desapercibido. Me retiro ahora. No quería verse arrastrado por su ritmo, así que Midoriya se aseguró de no involucrarse en él. Esto era como una pelea, pero en lugar de vidas en juego, se trataba de su cordura y su tiempo libre, cosas que, en ese momento, tenía que admitir que le parecían mucho más importantes. Si estaba empezando a valorar el tiempo libre por encima de las vidas humanas, realmente necesitaba un respiro. Se despidió con otra reverencia y se dio la vuelta para marcharse, desperdiciando la poca atención que le quedaba. Midoriya llevaba despierto y esforzándose al máximo desde la 1 de la madrugada, cuando tuvo que organizar la pelea con los héroes profesionales. Luego se lastimó el pie como un idiota y no había parado desde entonces, yendo al médico para que lo revisara antes de venir aquí. Eran las 5 de la tarde y estaba cansado. Tenía hambre, sueño y estaba harto de todo. Quería relajarse un minuto, y necesitaba salir de allí antes de que llegara Nezu. Por eso partió con tanta determinación, dirigiéndose directamente a la puerta sin decirle una palabra más. Por eso sintió que se moría por dentro cuando Miruko le siguió el paso y le habló. ¿Estás bien, verdad? ¿Qué haces aquí? Ahora mismo me voy. Estoy bien, muchas gracias, vete a la mierda. Quiero morirme. Deja de hablarme para poder correr a casa y desmayarme. No quería ser un imbécil, pero no estaba de humor para aguantar esto. Estoy bien ahora, solo vine a ver a Recovery Girl. Sus orejas se aguzaron y, a juzgar por su expresión, estaba pensando demasiado. ¿La conoces? ¿Desde cuándo la conoces? Espera, ¿ya estás bien? ¿Qué pasó? Tantas preguntas en serio, cálmate. No tenía energía para lidiar con nada más. Solo sufrí algunas lesiones en una pelea. ¿Nada grave? ¿Te lesionaste en las peleas? ¿Contra quién? Sin duda lo sobreestimabas y pensaba que nunca se lastimaba. Como Ronin, se lastimaba todo el tiempo, solo que nunca lo demostraba. Wright nunca se lastimaba porque, a diferencia de algún idiota, sí prestaba atención durante las peleas y no pateaba cascos con el pie descalzo. No es de extrañar que me lesionara. Me lesioné cuando peleé contigo. Sus ojos se dirigieron a los otros héroes que parecían seguirlos, omitiendo deliberadamente detalles como quién ganó o contra quién luchó. No soy invencible, solo responde la pregunta, Ken. Al menos había salido de la UA y se había alejado de Nezu, pero ahora estaba seguro de que Aux los seguía. Aux parecía interesado en molestar a Miruko, así que si lograba deshacerse de ella, Aux haría lo mismo. Eso lo devolvía al punto de partida. Intentar eliminar a una sola persona. Un MMM.
Compañero de trabajo es una palabra fuerte, alguien del mismo sector que yo, una respuesta de cobarde para un hombre cobarde. Como debe ser. ¿Qué problema habría en responderle a Wright? No los unía, así que no había nada de malo en ello, pero estaba tan asustado que ni siquiera podía ofrecerles a esos debiluchos una pista de lo cercanos que realmente eran. O tal vez el debilucho no podía admitirlo, ni siquiera a sí mismo, era la decisión más segura. Cuanto menos conexión hubiera entre ellos, mejor. Incluso si se convertía en villano, no usaría el nombre de Wright por lo famoso que se volvería. El hecho de haber aguantado tanto tiempo contra los 10 mejores héroes era impresionante, y no quería que más héroes de ese nivel aparecieran en su primer trabajo. Además, podrían pedirle ayuda para arrestar a Wright si se convertía en héroe y descubrían que tenían algún tipo de conexión. ¿Como una rival? ¿Tienes una rival? Era más tonta de lo que creían posible. Sabía que no hacía falta ser rival para pelear, ¿verdad? En las industrias que implicaban peleas, la gente se peleaba físicamente por diferencias de opinión como en The Boreal Mig. Bueno, lo hacían porque eran idiotas, pero el principio era cierto. Miruko peleaba con otros héroes todo el tiempo. Espera, ¿eso significaba que se creía su rival? Incluso él tuvo que admitir que Miruko no sería una pelea difícil. La había vencido 3 veces sin armas en la UA y una vez con lo que se reducía a un elegante bate de béisbol como cobarde. Supongo que sí, aunque es más bien un aliado que no me agrada. Un rival podía ser un aliado, pero decir simplemente que eran rivales no bastaba. Wright soltó una risita al pensarlo. Sin embargo, ya le habían seguido el juego durante bastante tiempo y era hora de terminar la conversación. ¿A qué te dedicas exactamente, señor? Ken. Midoriya centró su atención en la segunda persona que lo seguía, a quien ni siquiera había notado. La heroína dragón Ryukyu. ¿Qué hacía allí? Probablemente estaba empezando a reconocer su voz de sus tiempos como Ranger, o tenía interés en hablar con Miruko, o con ellos, o alguna combinación de ambas. Lo importante era que resultaba un inconveniente y que debía resolverse rápidamente. Hoy en día, es casi imposible pasar desapercibido. Forzó una sonrisa, pero intentaba dejar claro, con la mayor cortesía posible, que no quería andar por ahí rodeado de un montón de héroes famosos. En serio, esto se estaba volviendo molesto. Ojalá pudiera posponerlo hasta estar despierto y consciente. Bueno, para ser justos, no estaban del todo despiertos ni muy conscientes, de lo contrario lo habrían pensado antes. Lo siento, estoy bastante cansado ahora mismo. ¿Qué te parece si nos vemos más tarde en el sitio de siempre y hablamos desde allí? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Quiero decir, Miruko tosió e intentó recuperar la seguridad y la confianza que no había tenido durante toda la conversación. Sí, supongo que puedo sacar tiempo para eso más tarde. Cuando te viene bien, viejo. Así que volvió a ser un viejo cualquiera mientras ella intentaba parecer guay. Disfrutaba de tener los ojos vendados para poder ponerlos en blanco a su antojo mientras pensaba en posibles citas. Le quedaban 12 días antes del campamento de verano. Mañana y el domingo los pasaría con su madre, lo que dejaba 11. Si añadíamos a Eiko, quedaban 10, pero no sabía cuándo sería, así que cuanto antes, mejor. 2 días. Nos vemos en el bar. Se despidieron con la mano, poniendo fin de una vez por todas a aquella pérdida de tiempo. Bajó rápidamente por la calle antes de descender a las alcantarillas y desenvainar su espada favorita, avanzando a toda velocidad por los túneles. Miruko se despidió de Ken con una sonrisa en el rostro, preguntándose aún qué podría tener a ese chico tan cansado. ¿Problemas en casa? ¿Una gran pelea? Trabajo. Así que, Miruko. Aux flotaba junto a ella, manteniéndose fácilmente a una altura fija con sus alas. ¿Quién es ese en realidad? Vamos, dame detalles. ¡Ay! Oye. Ryukyu se dio un golpe en la cabeza mientras negaba con la suya. ¿Qué te pasa? ¿Tienes 12 años? No seas tan inmaduro. Oye, tú también quieres saberlo, lo sé. Ryukyu no negó la acusación de Aux, recalcando aún más su punto. ¿Ves? Ahora, Miruko, vamos. Cuéntalo. Al principio, Miruko iba a ignorarlos, pero luego empezó a pensar más detenidamente. Creo que es un artista marcial. Aux la miró fijamente con lo que comenzó como una mirada vacía, pero que poco a poco se transformó en una sonrisa burlona. En realidad no lo sabes, ¿verdad? Es muy bueno peleando, incluso mejor que yo. Y da muy buenos consejos de viejo.
Entonces, ¿a qué se dedica exactamente? El silencio de Miruko lo decía todo. Creo que es instructor de artes marciales. Es muy bueno enseñando y explicando cómo pelear. ¿En serio? Oye, ¿crees que nos daría una lección si se lo pidiéramos? Aunque se rió mientras Ryukyu lo pensaba. ¿Lo haría Miruko? Ryukyu no solía usar artes marciales. Después de todo, pasaba la mayor parte de sus combates transformada en dragón, pero eso no funcionaba en muchas situaciones. En cualquier pelea en interiores, tenía que transformarse y parar rápidamente para obtener solo parcialmente los efectos de su forma de dragón. De lo contrario, crecería demasiado y dañaría el edificio o a sí misma. Las artes marciales serían una valiosa adición a su arsenal. Parece que podría ser útil. ¿Qué? No lo sé. ¿Por qué no le preguntas? Miruko se estaba poniendo nerviosa, que era precisamente lo que Aux buscaba, pero Ryukyu no era tan inmadura, bueno, era un poco gracioso, pero no era su objetivo principal. Ver a la heroína, normalmente arrogante y segura de sí misma, ponerse a la defensiva era, al menos, un aspecto interesante de ella. De acuerdo. Por cierto, ¿de qué bar estaba hablando Ken? ¿De qué bar estaba hablando Ken?